Érase una vez, en el tiempo posterior al regreso de Israel del exilio, Dios levantó a un profeta llamado Malaquías, cuya voz sería la última en resonar antes de un largo periodo de silencio profético. Aunque el templo había sido reconstruido y el culto restaurado, el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Los israelitas habían caído en apatía espiritual, desanimados por las dificultades y decepcionados porque las promesas de restauración plena no parecían cumplirse como esperaban. Dios envió a Malaquías para recordarle a su pueblo su amor eterno. «Yo os he amado», decía el Señor al comienzo del mensaje, contrastando su fidelidad con la indiferencia del pueblo hacia su pacto. Pero los israelitas, en lugar de reconocer el amor de Dios, cuestionaban su fidelidad con escepticismo. «¿En qué nos has amado?». Malaquías comenzó su misión llamando al pueblo a reflexionar sobre la constante gracia de Dios, quien había protegido a Israel y cumplido sus promesas, incluso en medio de su infidelidad. Sin embargo, también dejó claro que la relación con Dios no podía seguir siendo superficial ni mecánica, pues el pacto requería fidelidad y un corazón sincero. Así comenzó el último llamado profético de Dios al pueblo antes de la llegada del Mesías, hasta que un día, Dios, a través de Malaquías, confrontó a los sacerdotes por su falta de reverencia y desobediencia. El Señor declaró: «El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra?». Dios acusó a los líderes religiosos de menospreciar su nombre al ofrecer sacrificios defectuosos, animales ciegos, cojos y enfermos, contrarios a las leyes del pacto que demandaban lo mejor de su rebaño. Esta acusación reveló la profundidad de la corrupción espiritual en Israel, comenzando con los sacerdotes, quienes debían guiar al pueblo en adoración sincera y obediencia. En cambio, ellos trataban el altar del Señor con desprecio y lo consideraban una carga. Su falta de temor a Dios reflejaba una actitud de apatía hacia el pacto sagrado. Este momento marcó el inicio de una serie de reprensiones, no solo a los sacerdotes, sino también al pueblo, quienes seguían el ejemplo de sus líderes y ofrecían a Dios lo que no les costaba nada. Malaquías dejó claro que Dios no aceptaría una adoración mecánica o mediada por la indiferencia, y les recordó que su nombre era grande entre las naciones y digno de honor verdadero. Este llamado confrontó directamente las prácticas superficiales y marcó un giro en el mensaje de advertencia y corrección. Y por eso Dios, a través de Malaquías, les advirtió a los sacerdotes que si no cambiaban su actitud y volvían a honrar su nombre, Él enviaría una maldición sobre ellos. «Yo enviaré contra vosotros maldición, y maldeciré vuestras bendiciones», les dijo el Señor, dejando claro que sus privilegios como líderes espirituales no los eximían del juicio divino. Malaquías señaló que los sacerdotes, quienes debían ser ejemplos de reverencia y enseñanza fiel, habían hecho tropezar al pueblo con su mala conducta y falsa instrucción. En lugar de guiar a Israel hacia la rectitud, se habían convertido en un obstáculo, desviando a la nación de los caminos de Dios. El mensaje del profeta puso de manifiesto cómo la corrupción espiritual de los líderes afectaba a toda la comunidad. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y participando en rituales, pero sus corazones estaban lejos de Dios, influenciados por la apatía y el desinterés de sus guías espirituales. La advertencia era clara: si los sacerdotes no se arrepentían, serían removidos de su posición, y Dios levantaría líderes que realmente temieran su nombre. Este reproche subrayó la responsabilidad que tienen los líderes de reflejar el carácter de Dios y la importancia de una adoración sincera. Malaquías no solo reprendió, sino que también mostró que el arrepentimiento era la única vía para restaurar la relación con Dios y evitar el juicio, hasta que finalmente Dios anunció un cambio trascendental a través de Malaquías. Enviaría a un mensajero para preparar el camino antes de que él mismo viniera a purificar a su pueblo. «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Malaquías describió la obra del Señor como la de un fuego refinador y un jabón de lavadores que purificaría al sacerdocio y al pueblo. Dios vendría no solo a juzgar, sino también a limpiar y restaurar, para que los sacrificios ofrecidos fueran justos y aceptables nuevamente. En este mensaje decisivo, el profeta proclamó que Dios no ignoraría la injusticia, juzgaría a los hechiceros, los que juraban en falso, los opresores de los vulnerables y todos los que no temían su nombre. Este anuncio no solo confrontó al pueblo con su pecado,
sino que también ofreció una esperanza transformadora. El Señor vendría a renovar y establecer la justicia. Este momento fue crucial porque señaló la intervención directa de Dios en la historia. El pueblo entendió que su restauración no dependería solo de sus esfuerzos, sino de la obra divina que traería purificación, salvación y la preparación para una nueva era. Y desde ese día, las palabras de Malaquías resonaron como una promesa y una advertencia para todos los que escucharon. Aunque muchos permanecieron indiferentes, hubo un grupo fiel que temió al Señor y tomó en serio su mensaje. Malaquías menciona que los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor escuchó y oyó. En respuesta, Dios escribió sus nombres en un libro de memoria, reservándolos como su especial tesoro en el día del juicio. Dios prometió distinguir entre los justos y los malvados, asegurando que los que le servían serían vindicados. Mientras los malvados enfrentarían destrucción, los justos experimentarían bendición y restauración. Vosotros volveréis a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este mensaje ofreció consuelo y esperanza a quienes permanecían fieles, recordándoles que Dios no olvidaría su obediencia. Al mismo tiempo, llamó a todos a prepararse para el día del juicio, cuando la justicia de Dios sería plenamente revelada. Las palabras de Malaquías cerraron el capítulo profético del Antiguo Testamento, dejando al pueblo con una mezcla de advertencia y expectativa, anticipando la llegada del Mesías prometido. La historia de Malaquías nos enseña que Dios no busca una relación superficial con su pueblo, sino una devoción sincera y reverente. A través de este profeta, Dios confrontó a Israel por su apatía y falta de compromiso, señalando que los sacrificios vacíos y una adoración sin corazón no eran aceptables. Malaquías dejó claro que Dios desea líderes y seguidores que vivan en integridad y justicia, reflejando su santidad en cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, el mensaje de Malaquías no fue solo de corrección, sino también de esperanza. La promesa del mensajero que prepararía el camino para el Señor y la llegada del fuego refinador apuntaron hacia un futuro de purificación y renovación. Esta profecía se cumplió en la llegada de Juan el Bautista y Jesús, quienes inauguraron una nueva era de redención y reconciliación. Malaquías nos recuerda que, aunque Dios es justo en su juicio, también es fiel en su amor. Él siempre está dispuesto a restaurar a quienes le buscan con un corazón sincero. Esta historia nos llama a examinar nuestra relación con Dios, priorizar la obediencia y vivir como su especial tesoro, confiando en su promesa de justicia y restauración eternas. Érase una vez un profeta llamado Habacuc, un hombre de profunda fe y compromiso con Dios, quien vivía en el turbulento reino de Judá. Era un tiempo oscuro, marcado por la violencia y la corrupción desenfrenada. Las calles de Jerusalén estaban plagadas de injusticia. Los poderosos oprimían a los débiles, y la ley parecía ser impotente, como si la justicia misma hubiese sido secuestrada por manos inescrupulosas. Día tras día, Habacuc observaba estas escenas con un dolor en el corazón, preguntándose por qué el Dios justo y santo que servía parecía guardar silencio. Angustiado, Habacuc no podía soportar más lo que veía. Alzaba sus oraciones a Dios, clamando con lágrimas en los ojos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda sin que tú escuches? ¿Por qué permites que la injusticia florezca y los malvados prosperen, mientras los justos sufren y el derecho es pisoteado? Habacuc vivía en una constante tensión espiritual, tratando de entender el propósito de Dios en medio de tanto caos. Y todos los días, su corazón se debatía entre la fe y la frustración. Mientras la violencia aumentaba y la maldad se multiplicaba, el profeta continuaba intercediendo, esperando una respuesta que calmara las tormentas en su alma. Habacuc se preguntaba, ¿cuánto tiempo más debería soportar este dolor? ¿Cuánto tiempo más el pueblo de Dios tendría que sufrir? Hasta que un día, Dios finalmente respondió a las angustiosas preguntas de Habacuc con una revelación sorprendente y aterradora. En lugar de ofrecer consuelo inmediato, el Señor le mostró algo que estremeció al profeta. Mira a las naciones y observa con asombro. Estoy haciendo algo en tus días que no creerías, aunque alguien te lo contara. La respuesta de Dios era inesperada, pues Él estaba levantando a los babilonios, una nación feroz y despiadada, como instrumento de juicio contra Judá. Habacuc escuchó con el corazón encogido mientras Dios describía a los babilonios. Eran como un viento imparable, destructores que avanzaban conquistando tierras y dejando a su paso un rastro de devastación.
Sin temor a ningún rey, ni respeto por ninguna nación, los babilonios se convertirían en la vara de disciplina que Dios usaría para castigar la corrupción y la apostasía de su pueblo. La visión era aterradora, y Habacuc quedó atónito. Nunca habría imaginado que Dios permitiría que un pueblo tan cruel y pecaminoso fuera el instrumento para corregir a Judá. El plan de Dios parecía incomprensible, y sin duda sacudió la comprensión de justicia del profeta. Habacuc quedó perplejo. ¿Cómo podía un Dios santo y justo valerse de un pueblo aún más malvado para castigar a su propio pueblo? La revelación de Dios marcó un punto de inflexión, y el profeta se dio cuenta de que su lucha no solo era contra la injusticia en Judá, sino también con el misterio de los caminos de Dios, que eran mucho más altos y complejos de lo que él podía comprender. Y por eso, Habacuc se sintió aún más desconcertado y angustiado. El profeta, profundamente perturbado por la idea de que Dios pudiera permitir que un pueblo tan cruel como los babilonios castigara a Judá, se dirigió nuevamente al Señor. Con reverencia, pero también con sinceridad, Habacuc expresó sus dudas y temores. «¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, mi Dios, mi Santo? No moriremos. Pero, ¿cómo puedes usar a estos invasores impíos, que no tienen misericordia, para castigar a un pueblo que, aunque pecador, sigue siendo el tuyo?» Habacuc luchaba por comprender cómo un Dios puro y perfecto podía soportar ver a una nación tan perversa devorando a Judá como si fueran peces atrapados en una red. Cuestionaba el propósito de Dios, tratando de reconciliar el carácter justo del Señor con los métodos que él había revelado. Los babilonios se deleitaban en su propia fuerza, se enorgullecían de sus conquistas, y Habacuc no podía evitar sentir la injusticia de que un pueblo tan brutal pareciera tener la victoria. Sin embargo, en medio de su confusión, Habacuc tomó una decisión importante. Subió a su torre de vigilancia, como un centinela esperando un mensaje, y dijo: «Me mantendré en mi puesto, y estaré atento para ver qué me dice el Señor y cómo responderá a mi queja». A pesar de sus dudas, Habacuc eligió esperar con fe y paciencia, determinado a escuchar lo que Dios tuviera que decirle. Hasta que finalmente, Dios respondió de nuevo, y esta vez con una visión clara y poderosa que cambiaría la perspectiva de Habacuc para siempre. El Señor le dijo: «Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea». Dios le reveló que la justicia no sería inmediata, pero sin duda vendría. Aun si parecía que tardaba, Habacuc debía tener fe en que la promesa de Dios se cumpliría a su debido tiempo. El Señor le habló sobre la arrogancia de los malvados y la fidelidad de los justos. El justo vivirá por su fe. Era un llamado a confiar en el propósito divino, incluso cuando las circunstancias no tuvieran sentido. Dios aseguró a Habacuc que los babilonios no quedarían sin castigo. Pronunció una serie de ayes contra ellos, proclamando que sus conquistas, violencia y opresión se volverían contra ellos mismos. Sus riquezas injustas y su abuso del poder los condenarían, y al final serían humillados. La visión también contenía una promesa gloriosa. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Dios no solo era un juez justo, sino también el Señor soberano de la creación, y su gloria se revelaría en toda la tierra. La maldad no prevalecería para siempre, el poder de los opresores sería destruido, y la justicia divina se establecería. Habacuc escuchó estas palabras, y aunque las circunstancias aún no habían cambiado, el mensaje de Dios trajo una transformación en su interior. El profeta comprendió que el plan de Dios era mucho más grande y perfecto de lo que él podía imaginar, y que la justicia llegaría en el momento preciso. La certeza de que Dios estaba al control y que la maldad sería derrotada llenó de esperanza el corazón del profeta. Y desde ese día, el corazón de Habacuc fue transformado por completo. En lugar de continuar luchando con la desesperación y el miedo, el profeta encontró la fuerza para alabar y confiar en el Señor. Habacuc elevó una oración, una canción de alabanza y reverencia, que reconocía la majestad y el poder de Dios. Recordó las obras poderosas que el Señor había realizado en el pasado, cómo había liberado a Israel de Egipto, cómo la tierra tembló ante su presencia, y cómo los ríos y montañas se doblegaron ante su poder. Habacuc expresó su asombro ante la grandeza de Dios. «He oído tu fama, Señor. Me siento lleno de temor por tus obras. En tu ira, acuérdate de tu misericordia». Aunque el profeta temblaba al pensar en los juicios que se avecinaban,
Su fe había sido fortalecida por la promesa de que Dios estaba al control y de que todo se cumpliría según su plan perfecto. El profeta se sometió a la voluntad de Dios, incluso sabiendo que tiempos difíciles vendrían. Visualizó un futuro en el que las viñas no producirían uvas, los campos no darían alimento, y el ganado desaparecería de los rediles, una imagen de gran escasez y sufrimiento. Pero, a pesar de todo, Habacuc proclamó con valentía: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aún así, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Desde ese día, Habacuc decidió confiar en el Señor como su fortaleza. Reconoció que Dios le daría la firmeza y el poder para enfrentar cualquier desafío, como los ciervos que trepan con seguridad por las alturas de las montañas. A través de la fe y la alabanza, Habacuc encontró paz en la soberanía y el amor de Dios, y su lamento se convirtió en una celebración de esperanza. La historia de Habacuc concluye con una profunda lección sobre la naturaleza de la fe en medio de circunstancias difíciles. A lo largo de su experiencia, el profeta aprendió que confiar en Dios no siempre significa entender sus caminos o ver resultados inmediatos, sino aferrarse a la certeza de que Dios es justo y soberano. Habacuc comenzó con angustia y terminó con una canción de alabanza, mostrando que el viaje espiritual de la fe implica un cambio de perspectiva. No siempre es posible cambiar las situaciones externas, pero la confianza en el plan divino puede transformar nuestra forma de enfrentarlas. Habacuc eligió regocijarse en el Señor, incluso cuando las condiciones parecían desalentadoras, porque entendió que la verdadera fuente de alegría y fortaleza no está en lo que el mundo ofrece, sino en la presencia y el poder de Dios. Este relato invita a reflexionar sobre la importancia de buscar a Dios sinceramente, incluso cuando estamos llenos de preguntas, y a recordar que su justicia y misericordia prevalecerán. La fidelidad y la confianza en medio de la prueba son lo que sustentan a los que ponen su esperanza en el Señor. ¿Sabías que la historia de Habacuc es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar la angustia en confianza? Este profeta comenzó clamando desesperadamente a Dios por justicia, pero terminó cantando alabanzas, aun cuando las circunstancias seguían siendo sombrías. Habacuc nos enseña que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, la verdadera seguridad proviene de confiar en el plan soberano de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para descubrir más relatos bíblicos que muestran cómo la fe y la entrega a Dios pueden traer paz y fuerza en tiempos de prueba. Sigue conectado y déjate inspirar por personajes que encontraron propósito en medio del caos.